Hola, muy buenas noches. Pues bueno, les voy a hablar un poquito de eh, lo que es materia del derecho romano. El tema pues es la antigua Roma en sus familias y su impacto en nuestra actualidad. Porque hoy en el derecho pues manejamos mucho de lo que ellos fundaron, principalmente lo relativo al derecho civil. Entonces pues bueno, empecemos. A la base de la sociedad romana fue la familia integrada por las gens. La tribu a la cual pertenecían era clasistas. Había dos clases de ciudadanos, los patricios y los plebeyos. Los primeros son descendientes de aquellos padres que formaron el primer senado y los segundos pues el pueblo. La constitución del matrimonio en Roma. El matrimonio en la Roma antigua pertenecía al ius civile, que no es otra cosa que el derecho personal de los ciudadanos romanos al mismo. Es antiguo, también se puede decir que es antiguo y por ende tiene características que son estrechas, formales y estrictas. El ius civile era un hecho de convivencia cuando se daba una unión entre un hombre y una mujer. Como lo podemos decir hoy en día, pues una boda, ¿no? El varón tenía que tener 14 años y la mujer 12 años. Conforme a mi propio punto de vista, claramente, para nuestra actualidad es una barbaridad, pues conforme hoy la ciencia lo ve, pues prácticamente o básicamente eran unos niños que en mucho, pienso yo, podrían ser muy manipulables por los padres. A lo que me refiero, pues es, si recuerdan que se casaban por cuestiones monetarias también, entonces ahí es donde yo veo que podría haber posibles manipulaciones, cosas que, bueno, en la actualidad también se dan, ¿verdad? Sobre todo los casamientos, por terrenos y todas esas cosas que aún se siguen dando en provincia. Para tener derecho al ius civili, las personas que apelaban a esta unión debían ser ciudadanos romanos libres, que es lo mismo a ius concunubi. Para esto, las partes tenían que estar de acuerdo, o sea, el hombre y la mujer. Pero como ya sabemos, nada se podía hacer sin el consentimiento del pater familias o familis, que es el patriarca de la familia. Como ya sabemos, una vez que la mujer se casaba con el hombre de otra familia, ésta dejaba de pertenecer a su familia y pasaba a ser como una hija más de la familia del novio. O sea que al pasar ella a formar parte de la familia del novio, ya el que daba ahí las órdenes, pues era el pater familias. Los impedimentos para dicho matrimonio, pues era ser esclavos, tener votos de castidad o haber sido castrados. Obviamente tampoco se podían casarse entre padres e hijos y y no se podían mezclar entre judíos y cristianos. O sea, esos casamientos pues no se daban. Y la forma en la que se componían se llamaba esponsalia, la cual se interpreta como quien está en promesa de novia. O sea, antes de llevarse a cabo el matrimonio, eh, se llevaba a cabo lo que sería la esponsalia, ¿no? La promesa del sí o del no en este caso, ¿no? La reunión que se hace, ¿no? Para ver si quedaban de acuerdo, que es la esponsalia. El noviazgo en Roma. El culmanu, que no es más que el acto de pedir la mano de la novia, acto en el cual el varón obtiene poder sobre la mujer. También existía para los romanos un matrimonio sine manu,
En este el novio no tenía poder sobre la mujer y ella seguía siendo autónoma con situación patrimonial normal como la que siempre ha tenido, el novio no obteniendo la mano de la dama y ella seguía estando bajo el mandato de su padre. Los romanos entendían el parentesco en dos sentidos. El parentesco natural se llamaba así o se le denominaba cognatio y el civil es designado corriente, agnacium. De ahí viene la idea del varón. El parentesco cognatio, donde se daba la familiaridad por líneas de sangre y por los grados, son los siguientes. Del hijo al padre hay un grado de diferencia. Del hijo al abuelo hay 2 grados o generaciones de diferencia. Del hijo al hermano hay también 2 grados, porque el primer grado es el del padre o madre y el hermano es el segundo grado. Del parentesco con sobrinos sube un grado a mi padre, luego al abuelo, después al tío y por último al sobrino. O sea que este está en el 4.º grado de consanguinidad o 4ª generación. Las formas de adopción en la antigua Roma. Para ingresar a la familia romana, esto se llevaba a cabo por nacimiento, por matrimonio, por adopción, y aquí, bueno, dice arrogación, que es lo mismo que adopción, de un ciudadano sui juris, que al ser adoptado pasaba a ser alinis juris. Aquí vemos cómo alinis, bueno, fue eso algo que, una observación mía. Alinis, por ejemplo, hoy se usa alienar en la actualidad, o así lo veo, y significa perder algo que adquiere otra persona. Aquí tenemos una prueba clara de lo importante que es el derecho romano, porque tomamos muchas de sus palabras o de sus significados a los actos que llevábamos a cabo hoy. Y por último tenemos la legitimación, hijos que nacieron del concubinato y que pueden legitimarse. Y el concubinato, como ya sabemos, en la actualidad existe. Como los romanos no tenían tecnología para saber si los hijos eran suyos, clasificaban a los hijos de la siguiente manera. Hijos iustus, los que nacían entre los 180 días posteriores al matrimonio y antes de que se cumplieran los 300 días posteriores al inicio del matrimonio. Estaban también los hijos espurios o vulgo, concepti, los hijos fruto de una unión amorosa no permanente o casual. También estaban los hijos liberi, que son los naturales, los hijos del concubinato o de los no casados. O sea que los primeros, los espurios, fue algo casual, y los liberi, pues son de las personas que sí están juntas, viviendo en concubinato sin casarse. Y los hijos adulterinos, aquellos que son hijos de una mujer infiel a su esposo. También están los hijos incestuosos, los procreados entre hermanos o familiares. Como vemos, la cultura romana nos dejó mucho del derecho civil que vivimos hoy día. En esto radica su gran importancia hasta nuestra actualidad. Y para terminar, dejemos claro que el jefe de la familia tenía bajo su potestad a sus hijos y demás descendientes, sobre los cuales ejercía la patria potestas. Era algo que es muy importante de la antigua Roma, ¿no? Por ejemplo, vamos a llamarlo así. Si mi abuelo viviera, pues él sería el pater familias y mandaría sobre mi papá. Y en el caso en que mi abuelo muere, el que se queda como pater familias, pues es mi padre, ¿no?
y ya mi padre manda sobre mi hermano, sobre mí y sobre las esposas de mi hermano, ¿no? El pater familia pues era muy, muy importante, una figura muy importante del marco romano. Y bueno, esa es la cibergrafía de tanto de información como de todas las fotos que se encuentran en esta presentación. Es cuanto y muy buenas noches.